Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 6 y 7. En estas lecciones tomaremos como referencia en el campo de la ética los diversos comportamientos y haremos un contraste entre las actividades que son éticas y no éticas en el campo de la administración y por ende a un líder. También así vamos a evaluar cuáles son las acciones fraudulentas que comúnmente se cometen en el campo de microfinanzas y también así las estrategias y opciones más viables para poderlo contrarrestar. Como tema, vamos a introducir en la presente unidad con ejemplos claros de acciones correctas e incorrectas para poder así llegar a un consenso de qué es lo más idóneo en el campo de la administración. Esto tiene mucho que ver también con las actividades que internamente se manejan en una institución y que reflejan las actividades hacia un cliente. Vamos a hablar también de las acciones y actividades fraudulentas más comunes en el campo de las tasas de interés, regulaciones, aspectos de carteras de crédito, tipos de moneda, aspectos contractuales y previsiones necesarias para poder otorgar un crédito dentro del marco de la ética. En esta unidad ustedes trabajarán con el foro número 4, en donde ustedes van a dar a conocer cuáles son esas estrategias que ustedes pueden tomar en cuenta basados en ejemplos reales y también así como caso de investigación ustedes tendrán que proponer, investigar y definir estrategias para poder ampliar este tema basado en las normas generales que en el mismo aplican. En este cuadro podemos evaluar los comportamientos éticos y no éticos que los líderes en una organización, no importa el tipo que ésta desempeñe, deben de cumplir. En el marco de la ética podemos comparar actividades de influencia positiva y también negativa. Por ejemplo, un comportamiento ético, emplear bien el poder. Un comportamiento no ético, emplearlo para su propio interés. El respeto, un comportamiento no ético, sería todo lo contrario, una búsqueda de una visión y logros con medios éticos, y de igual manera podría ser todo lo contrario el buscarlo para conveniencia de un individuo. Atentos a la retroalimentación y críticas, podría ser todo lo contrario el rechazo a críticas. Fomento a la participación, dirección autocrática sería todo lo contrario, que fluya una comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y transversal, y lo contrario sería una comunicación que únicamente se da de arriba hacia abajo. La creación de una estructura organizacional flexible contra una organización rígida y burocrática, la adaptación de un estilo de liderazgo y una cultura empresarial que tenga relación con las normas de un país, y todo lo contrario podría ser dirección autocrática sin considerar la cultura de la empresa y del país en donde ésta opera. La enseñanza y apoyo a los seguidores, todo lo contrario sería que no hubiese ese tipo de motivación ante la capacitación e influencia, el control mediante la persuasión y el control mediante el castigo. También la dirección mediante un buen ejemplo, y todo lo contrario sería ignorar el ejemplo y exigirle a sus subordinados que lo ejecuten. Entonces, en el campo del desarrollo de la ética, a pesar de que es un valor individual, debe ser demostrado en cuanto a las funciones organizacionales y administrativas y en la cultura de una empresa, y el líder tiene una mayor responsabilidad al tomar en cuenta la influencia que puede tener sobre sus subordinados. En esta tabla a continuación, como estamos hablando de aspectos no éticos y acciones fraudulentas, podemos hacer un conteo que revela los resultados para América Latina. Esto basado en el índice de percepción de corrupción. Sabemos que pueden darse acciones corruptivas en la sociedad, en la política, en la economía, y por ende estas se ven afectadas también dentro de una institución. En estudios generales se basa en evaluaciones, encuestas, tanto de aspectos administrativos y políticos. Podemos evaluar cómo se sitúa cada uno de los países para los índices de corrupción, que bien sabemos que es una práctica oculta y que muchas veces es difícil de medir. Se basa en percepciones y con el paso del tiempo ha demostrado ser que esto es una fuente confiable para su evaluación.
Podemos ver aquí los distintos países y la ponderación ante el nuestro, en cómo está situado esto como un dato relevante para que conozcamos en índices globales cómo se sitúa nuestro país ante dicho problema. ¿Por qué la ética y la confianza van de la mano? Sabemos de que si tenemos un nivel de confianza adecuado internamente, eso va a tener una relevancia ante los subordinados y por ende a mis clientes. Entonces, ¿qué funciones desempeña la ética y la confianza en la administración empresarial? Tienen muchas. La ética y la confianza son muy importantes entre la relación entre un empresario y un inversionista. Y con otros también. Todo cuestionamiento o puesta en duda de la ética o confianza de un negocio suele acabar pronto con él y de manera permanente. De hecho, cuando se pregunta a los inversionistas cuáles son los criterios más importantes al momento de evaluar si se desea invertir, casi siempre nos van a mencionar acerca de la integridad. Si estamos hablando o estamos haciendo énfasis a una institución que otorga créditos a pequeños inversionistas, una parte importante es la credibilidad y la confianza que a través de la trascendencia e imagen ha ganado. Y es por ello que la confianza y la ética se debe de reflejar ante todas las actividades que se desarrollen internamente y externamente. Para ello vamos a hablar de diversas prácticas que pueden darse al lugar a fraudes y también así de las soluciones. Entre ello podemos nombrar 10 actividades relativas a este campo y una de ellas es que el precio y destino de las operaciones de crédito son de exclusiva competencia de la entidad y sus financieros. Deben de estar fijadas de antemano. Antes de conceder un crédito, las entidades deben de cerciorarse que el solicitante está en el pleno desempeño de poder cumplirlas, es decir, un estudio que compruebe que socioeconómicamente puede ser capaz de hacerlo y que éste quede a través de un contrato. También así las entidades deben de conceder créditos y montos y plazos que estén destinados a lo solicitado y que puedan ser predecibles a través de una evaluación. Los fondos prestados deben de ser desembolsados al deudor en la finalidad del crédito. Los fines de crédito están consignados a través de contratos y la amortización de los créditos concedidos se debe de adaptar a la operación y capacidad del pago del deudor. Las tasas de interés que han sido fijadas dentro de los contratos de crédito no pueden ser modificadas unilateralmente. Los créditos que conceden las entidades financieras deben de estar adecuadamente respaldados. Las garantías, las actividades, los márgenes regulatorios deben de estar fijados dentro de las políticas y normas y manuales de la organización. También así, esta ética se debe de ver reflejada hacia los usuarios. Si un deudor proporciona un dato falso, la entidad financiera podrá sancionarlo. Las entidades financieras también deben de asegurar sus operaciones activas y pasivas entre sí, para así evitar descalces en los plazos, en las tasas de interés y monedas de contratación. Vamos a mencionar a continuación las prácticas comunes de fraude, en donde son susceptibles a darse muchas veces actividades fraudulentas o que ocasionan molestia a los usuarios o deudores, y las estrategias para que sea llegado a un mutuo acuerdo. Los intereses y la transparencia contractual. En la parte de los intereses, como bien sabemos, es necesario que a través de un contrato esté fijamente establecido cuáles son las tasas de interés, la metodología para calcular las tasas, especificar a través de diversos medios para que el prestatario esté informado de una forma sencilla acerca de lo que debe de pagar, los plazos, montos y demás. La transparencia contractual. Dado a que las entidades financieras operan con microcréditos, estas atienden en forma masiva a diversas personas, puede ser de menores ingresos y de un nivel educacional limitado. Entonces, la regulación debe exigir observancia estricta, normas de equidad, transparencia e información y justicia contractual para estos tipos de operaciones. Es decir, que la persona, el deudor, debe estar debidamente informado. La moneda de contratación y el proceso crediticio interno.
La moneda de contratación. En esta parte, la normativa prudencial debe permitir que los contratos se denominen en la moneda que opera el microempresario según su actividad y según la moneda nacional o si utiliza otro tipo de moneda. El proceso crediticio interno debe estar regulado para que cuente con manuales y políticas escritas en donde explique los controles ejercidos en diversos niveles para propósitos de aprobación, administración y cobranza de los microcréditos e incluso para el propio control de los oficios de crédito. También, entre otras estrategias y actividades que involucran tomar mucho cuidado, es la documentación del cliente, la clasificación de cartera y la definición de políticas de mora. La documentación del cliente es todo aquello que se exige y que una actividad financiera norma para poder ejercer un crédito. Por ejemplo, la verificación de su domicilio, la identificación del cliente, la identificación del lugar y actividad que desempeña. La definición de mora. Dadas las características de un microcrédito, las entidades deben de conocer y reconocer de forma automática que el riesgo de estos créditos puede ser un mayor. Entonces, así definir las políticas de garantía y de mora en caso exista un incumplimiento. La clasificación de la cartera. Estudiar claramente la cartera de clientes potenciales y, al igual que otro tipo de créditos, la cartera microcrediticia se debe de clasificar permanentemente entre categorías de mayor y menor riesgo de recuperación. Como conclusiones finales, la responsabilidad de la ética en cada organización debe estar regida por pautas necesarias. Esto va a involucrar a todos los individuos que están directamente participando y que estos puedan conocer los valores indispensables. En el contenido que se presentó en esta semana se exponen diversas actividades que comúnmente podemos identificar en una organización financiera y que deben de estar plenamente evaluadas y que las personas, los prestatarios, conozcan dicha información. Ustedes en estas actividades de la semana deberán de ampliar, investigar y ejemplificar que estos puntos tomados en cuenta en esta unidad son relevantes para cualquier institución de carácter financiero y que podemos evitar y tomar en cuenta que son sumamente importantes al momento de respaldar la imagen, la transparencia y la calidad de un servicio. Gracias por su atención.